¿eh? ¡Estamos! Bienvenidos, chicos, qué guay. Okay. Tengo aquí sí, se me ve. Tengo la compañía de Besos, del espectáculo Besos, y Fede, Inma, Sebe y Marta. Bienvenidos, chicos, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Pues, os invité porque eso, me gustaría saber un poquito cómo habéis creado esta obra. ¿Cómo habéis creado esta obra? ¿Desde dónde empezáis? Bueno, quizás hasta cómo os conocéis y tal, pero luego sí me gustaría entrar un poquito más en los aspectos técnicos, porque la idea es empezar a hacer una serie de entrevistas a compañías sobre el proceso de creación, porque creo que es súper enriquecedor el hecho de compartir diferentes maneras de trabajar y puede ser muy enriquecedor para todo el mundo ver cómo diferentes personas trabajan. Entonces eso, me gustaría un poquito entrar en lo que ha sido el proceso creativo y compartirlo un poquito. ¿Cómo habéis empezado? ¿Cómo os habéis juntado? Digamos que todo esto partió de Último Beso. Sí, que era un micro que teníamos Sebe y yo, y bueno, como los dos variábamos mucho haciendo improvisaciones, un día dijimos, pero esto es largo y además metiéndole más cuerpo, hay que hacerlo. Me habéis dicho que nació del microteatro. Último Beso. Nombre, sí. Que era una obra de microteatro. Sí. Empezáis desde ahí entonces un poquito, ¿no? Y luego ha tomado esta última forma. Sí. Vale, Sí, ok. digamos que cuando Inma me contacta, me cuenta esta historia de queremos hacer la versión larga de Último Beso. No había texto todavía, evidentemente. Solo había una idea previa que era ellos en Último Beso hacían de pareja, y entonces era contar sus relaciones de antes, tanto la de ella como la de él. Y ahí entraba yo y el otro chico. Lo que pasa que, claro, luego empezó el proceso de improvisaciones y demás, que fue lo que dio luego lugar al texto, Ok. y cambiaron mucho las cosas, o sea, y luego ya se fue por otra línea totalmente distinta. ¿Cómo fue entonces el proceso de pasar de un espectáculo que estaba hecho para un micro, una sola pareja, a hacer eso, ¿no? A expandirse, envolverse en una obra más compleja, más larga, con más personas? ¿Cómo fue? ¿Cómo Nosotros fue el proceso? creíamos que bueno, la obra esta de microteatro, que eran 20 minutos, daba para mucho más. De hecho, se hacía muy densa y nada, pensamos, ¿y por qué no lo alargamos? Que sería interesante. Luego incorporamos todo este tema de cuerpo. Pero bueno, es que yo creo que realmente en 20 minutos era demasiado intenso como daba para una obra así, de una hora. Okay. Y bueno, pues... Es curioso Sí. porque Sí. cuando yo llegué al proceso de ensayos y de creación, partíamos prácticamente de cero. O sea, Sí, sé había que- un sé que texto, la- había había ya un texto, sí. Sí. Sí, pero realmente no, o sea, yo no sentí que se arrastró algo prefijado, o sea, No. realmente Vale. empezó, Besos yo siento que empezó de Sí. cero, Vale. aunque la idea fuese esa. sí, porque al final Ok. Besos es una obra que sobre todo, bueno, el texto es de Santi Portela, pero yo siempre estaba como metiéndole caña a él, y era como una obra que habla de las relaciones personales, de toda la mierda que arrastramos y lo que le damos a la otra persona cuando nos encontramos, y entonces siempre era como, si aparece otro personaje que no es el actor que hay ahora, será otra cosa diferente. Claro. Porque cada uno arrastra su peso, su relación, sus mierdas, sus miedos, entonces era como, ahí es donde vamos a poner el peso. Y Ajá. claro, cuando entró Fede fue como, ya es otra cosa. Claro. O sea, Sí, ya no es porque, lo mismo. Claro. porque de hecho, aunque el texto surgiese de las impros que hicimos, en el momento que lo empezamos a trabajar físicamente, había escenas que estaban hiper claras en nuestra cabeza, que en el momento que, por ejemplo, eso apareció Fede, cambiaron completamente. Ok. O sea que ya había un proceso ahí de improvisación para crear material. Fede llega y se vuelve a transformar todo. La idea que fuera tan físico, porque es una obra muy física, ¿no? En el sentido de que os movéis mucho, es un lenguaje que pasa mucho a través del cuerpo. Es que de hecho no hay mucho texto. No hay mucho O sea, hay muy texto, poquito. justo y Claro, necesario. son muchas imágenes que aparecen, se Sí. deshacen. Es como un lenguaje hasta un poco poético, ¿no? Es metafórico, por lo menos. Y entonces entra Fede
Supongo que habéis seguido haciendo improvisaciones y sobre la base de las improvisaciones, ¿desde dónde empezaban? ¿Desde el texto, desde una idea, desde un tema? Desde el personaje creo que fue la primera vez, ¿no? Sí. La primera vez que Y por empezamos a- músicas. Por porque músicas también. Para Pero mí, partiendo de sí. eso, del personaje. O sea, Sí. de cómo... Recuerdo un día que hicimos... Esto creo que era todavía sin Fede, que nos dedicamos a observarnos y a tocarnos, ¿te acuerdas? Sí, Sí. sí. Vale. Y era como cómo veíamos nosotros al otro personaje. Y desde ahí, pues... Y que te nos dimos gustaba como unas- de él y sí. que te enamoraba de... Pues de Sebe, que te Sí. enamoraba de él para Vale. luego llevarlo a escena. Ay, qué Al guay, personaje. qué Que a partir de ahí interesante. construir al otro con la mirada y que nos construyese el otro y ahí pues ya se forjaba la relación que teníamos. Ajá, ok, qué interesante. ¿Quién propuso esto? Porque sé que sí tenéis... Claro, porque sé que habéis trabajado, o sea, veniste de un proceso bastante complejo en cuanto el dramaturgo también es el director, pero no pudo estar demasiado porque estaba muy liado por lo que sea y tal. Y entonces fuiste tú un poco a coger en mano las cosas, pero claro, la dificultad de estar dentro como actriz y fuera como dirigiendo, supongo que ha sido un proceso bastante duro, ¿no? Entonces, ¿cómo hilabais? ¿Cómo estabais? ¿Cómo os dirigíais? ¿Autodirigíais? La verdad que, no sé, o sea, yo por ejemplo con Sebe que tenía muchas conversaciones de noche, de repente decía, ¡buah, tío! Porque he estado viendo la Veronal y se me ocurrió no sé qué, porque podemos meter esto, tal, el coba. Y mañana lo probamos. Y me decía, pero ¿cómo estando dentro eres capaz de ver desde fuera? Y decía, no lo sé, Okay. no lo sé, pero sí que había cosas que decía, esto no funciona. Ok. Como por ejemplo ayer hicimos una cosa que probamos, que era como locura, de que yo le dije antes de entrar, vamos a probar esto. Marta me decía, pero tía, que faltan 10 minutos, vamos a probar. Bueno, para Bueno, mí la hicimos sensación una cosa fue medias, pero para mí la Sí. sensación fue diferente, porque fue Sí. como, de repente vas probando más cosas y dices, esto no funciona. ¿Sabes qué? Lo curioso de todo este proceso es que nosotros seguimos en él. Sí. O sea, no hemos Oh, parado, claro. seguimos investigando, creando, queriendo cambiar Y sí que cosas. seguiremos. Limpiando, la obra va creciendo, Sí. descubriendo, esto es lo interesante. Esto me gusta mucho. Yo creo que debería siempre ser así. Desde mi punto de vista, una obra hasta que se presenta al público debería haber un espacio para seguir desarrollando la obra, porque si no se muere y cuidarla, ¿no? Es cuidar lo que hay y siempre se puede mejorar. Entonces esto me parece que es algo que hacéis y lo hacéis muy bien, es muy importante eso. Y Y nada, pues, el pues proceso... esto, o sea, cuando ya me vi que quedaba un mes para estrenar y era como, chicos, o sea, yo ya no, ya no. Me acuerdo en lavapiés en una esquina, A concretar cosas, ¿no? se me quedaba como, Dios, queda un mes, ¿qué vamos a hacer? Yo ya no sé si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, bueno, llamamos a una amiga mía que es coreógrafa, Ajá. que es María Pizarro, que es maravillosa, y nos limpió un montón de cosas, un montón. Ok. Bueno, y nos propuso también. propuso Propuso unas muchas. dinámicas de trabajo que Sí. llevaban a propuestas interesantísimas que se podían desarrollar. Las acciones cotidianas, por ejemplo, coges 4 acciones cotidianas y entonces empiezas a realizarlas en bucle y a desdibujarlas, ¿no? Un poco a deconstruirlas. Con deconstrucción me refiero a llevar, a lo mejor a llevar el movimiento al cuerpo entero. A lo mejor si es un movimiento muy concreto, pues Sí. Llevarlas por el espacio, llevarlos por el en espacio, relación con con el alguien. otro. relacionarlos, efectivamente. Claro, claro. Y la Entonces, mayoría, yo creo que de escenas surgen de ahí, ¿no? Surgen de ese tipo Sí. de pequeñas propuestas Sí. que dices, hostia, encaja. Sí, Encaja con sí. es que además es esta escena y dices, ostras, pero si es que esto es lo que queríamos contar aquí. Claro. Y Bien. Es maravilloso porque María, bueno, es que es un ser increíble. Y, y nosotros estábamos pillados de tiempo al principio antes de estrenar y estábamos con muchos miedos también teníamos muy claro cada uno qué queríamos mostrar, pero no sabíamos cómo iba a ser el proceso. Y ella nos ayudó mucho en ese sentido, nos dio mucha confianza, nos hizo ver que lo que hacíamos era pues eso muy sincero y con mucho cariño y demás, y yo creo que al final
nos empapamos mucho de eso y nos hizo como ¡pum! Despegar Sí, totalmente. Bien, bien. Y de repente también tener una persona desde fuera de más capaz, Sí. ¿sabes? Es que Inma seguramente, o sea, has hecho un trabajo increíble por haber estado dentro afuera, pero a la hora de tener un ojo que te mira desde afuera, es como, oh, yo por fin también puedo dedicarme a mi trabajo, tú al tuyo, y en una dirección desde afuera siempre se agradece mucho. Sí, sí, sí. Supongo que cuando vino fue un alivio un poco para todos, sí, ¿no? Un apoyo moral también, porque necesitábamos que desde fuera alguien nos confirmase que lo que hacíamos, Claro, que lo que hacíamos había algo Claro. digno de contar o de mostrar. Claro, lo es. También desde mi punto de vista es muy interesante lo que proponéis. Hablamos un poquito de la historia, ¿qué es lo que sucede? Porque es una historia que no es que uno va, que hay un principio, un enlace, ¿cómo se dice? Un desarrollo, y un desenlace y un fin claro. Es más bien, son como imágenes que aparecen, se deshacen, se vuelven a aparecer, donde se ve una relación entre una pareja y la otra, y luego se deshace esto, aparecen otras cosas, y entonces, ¿de qué va? Besos, ¿de qué va Besos? Son dos parejas que están juntas y que, pues como sucede la mayoría de veces, la rutina y demás les come la relación, les mata. Y aparte tienen pues cosas, vicios tóxicos también, a veces de carácter sexual, que es lo que les retroalimenta un poco esa toxicidad. Y bueno, pues están mal, o sea, como pareja están mal. el círculo que queríamos hacer es, porque al final es como un círculo toda la historia, comienzan desde un punto de que ya salen desde una ruptura y es salir al mundo otra vez y decir, ¡puah! Bueno, voy a ver qué me encuentro porque, bueno, esto es una frase mía. Para mí, el mayor dolor que hay en el mundo es el desamor. O sea, es la mayor ruptura que sientes interna de que dices, ¿cómo salgo de aquí ahora? ¿No? Entonces, bueno, pues esta cosa de, pues tienes que salir al mundo porque la vida sigue. Entonces, bueno, te encuentras de repente, empiezas a caminar por una ciudad, un mundo, y te encuentras con una persona y es como, oh, otra vez el amor. Entonces, tonteas con ella, oh, funciona, oh, me voy a la cama, oh, no, rutina, mierda, ¿cómo salgo de aquí? Pero no quiero dejarla. Vale, pues Destroyer, discoteca, vamos a ver qué surge ahí. Y ahí te das cuenta de que eso ya está muerto, porque te empiezas a fijar en otras personas. Y esas personas como, ya no quiero a esa, yo quiero a esta. ¿Ahora qué hago? Bueno, uy, que están, pues perfecto, pues noche loca. Y claro, en esa noche loca te das cuenta de que, ¿qué haces? Si ya no quieres volver a lo que tienes y no eres capaz de afrontar, de decir un adiós. Y bueno, pues el final es esto, cómo afrontar de decirle a tu pareja de un adiós, pero también con ese miedo de, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si lo nuevo no es tan maravilloso como pienso? ¿Y si al final es un no? Y bueno, al final es un poco de, no se sabe muy bien. Vuelven con los otros, se quedan solos. Pero también hay momentos bonitos, de alivio, Sí, de sonrisa, del primer reconocimiento con la mirada, con los pies, que claro que es importante también para luego que se desarrolle y vaya creciendo la relación y nos lleve a este punto. Y yo creo que, bueno, también queremos contar esta parte, ¿no? Que es como que la que tenemos... Hay una parte bonita, ¿no? Hay una parte bonita también, claro, el amor sí, es bonito sí. y bueno, al final, pues es eso, el mensaje es abrazarnos con nosotros mismos, abrazar también nuestra soledad y ver lo bonito del amor. ¿Y qué tal está yendo la obra? ¿Cómo está reaccionando el público? ¿Cómo está yendo? Hay opiniones muy dispares, ¿no? O sea, Bueno. realmente sí, hay gente que le fascina y hay gente que la odia, que no le gusta nada. Bueno, A ver, no, me pero refiero, sí, es tenemos una un propuesta... hater. No, realmente es una propuesta que como A ver, es no diferente, la digieras o sea, bien, como no te entre, no te entra. Claro, y la gente tiene que saber a dónde va, que es una obra que tiene muy poquito texto, hay mucho movimiento, que no somos bailarines, somos actores que se mueven en el espacio. No, es importante. Claro, y la gente tiene que saber a dónde va. Porque, Claro, no es ni una pieza de danza ni una pieza textual. es teatro físico. Es teatro físico, Sí. ok. Sí. Claro, eso es importante, porque
Cuando uno va a teatro se espera la clásica historia y tal. Ahora ya estamos más acostumbrados a recibir un poco propuestas muy diferentes y tal. Yo creo que vuestra propuesta es muy válida a nivel de calidad, a nivel de técnica, a nivel de vosotros, de quiénes sois, de cómo lo lleváis. Lo que estaba diciendo Marta antes de la sinceridad, es muy honesto vuestro trabajo. Entonces yo, a partir del hecho de que es honesto y a partir del hecho de que está bien hecho lo que hacéis, vale, luego uno puede no entender porque no hay un hilo lógico, ¿no? Se rompe la lógica y entonces yo entiendo lo que dices, que algunos lo odian, algunos no entienden este lenguaje y dicen, pues yo no he entendido una mierda, pues tío, igual hay que entender menos y sentir un poquito más, ¿no? Quizás va por ahí la cuestión. Y está bien, Sebe, efectivamente yo creo que avisar al público es útil, porque no todo el mundo efectivamente es tan abierto. Igual dar siempre un poquito, pues entonces aprovechamos. Es una obra de teatro físico, no es teatro físico, poco texto, no hay un hilo lógico, hay un desarrollo, imágenes que se desarrollan y que están contando una historia que pasa por otros canales que no son la de la cabeza, sino son otros, que son más del cuerpo, son más físicos. Se llama teatro físico no solo porque está hecho con el cuerpo, sino porque también se recibe igual un poquito más con el cuerpo que con la cabeza, ¿no? Eso está bien decirlo, ¿ok? En cuanto a lo del público, o sea, sí que hay opiniones muy dispares, pero sí que hay muchas cosas en común. Cuando te hablan o cuando te dejan comentarios, pues sí que hay mucha gente que coincide en lo mismo, ¿no? En que efectivamente se ve que hay un trabajo por parte de nosotros cuatro, eso, pues un trabajo físico que se nota que está trabajado, que hay mucha química y mucha complicidad entre los cuatro, que eso es... O sea, yo estoy increíble. Enamorada de mi equipo. Un poco así. Sí. Sí, o sea, yo creo que nos complementamos muy bien los cuatro, nos escuchamos muy bien, hemos trabajado muy a gusto y creo que eso se nota. Se nota, sois una bola de fuego única. Qué guay. Sí. Y luego eso, lo de la honestidad también nos lo han dicho mucho, porque luego al final, pues lo que cuenta la historia te puede llegar más o te puede llegar menos, pero en eso sí que coincide el público. Y ayer, por ejemplo, o sea, fue muy guay porque todo el mundo era como que salía con una cosa de... como flipando, era como... ¡Hala! ¡Qué viaje hemos hecho!, ¿no? O sea, y esta mañana mi compañera que vino a verla me decía, a mí me habéis removido todos mis ex, dice, todo lo que quiero y lo que no quiero. Y luego aparte dice, se entendía muy bien, dice, lo que era... Cuando te encuentras con una persona eres de una forma y cuando vas a otra eres de otra forma muy diferente, dice... Y yo lo recibía, dice, cuando veía vuestra relación al principio, dice, era, se quieren, pero están raros, ellos se quieren, pero se quieren salvajemente, dice, cuando luego os cambiaste las parejas, dice, era como, hostia, qué aire nuevo, ¿no? O sea, qué diferencia. Entonces, claro, o sea, que te digan todo eso, sin palabras, que no tenemos casi texto, es como, qué bien. Es que al enfrentarte a un público sin texto, al final solo estás tú, bueno, y obviamente y las otras tres personas, pero solamente estás, no tienes realmente nada a lo que agarrarte, o sea, lo único que te queda es la premisa, sí. Es esta premisa, y como no hay una coreografía fija, esa es la premisa, y trabajas con ella, y eso es algo único. Entonces, al final te fuerza a estar aquí y ahora tan presente, y a volcarte tanto, y a dar tanto de ti, de tu intimidad y de tu fragilidad. Y yo creo que eso yo creo que eso es lo que hace que a lo mejor el público, o sea, es la verdadera relación que tienes con el público. Sí, o sea, honesto, sí. Efectivamente, Eso es con nuestros cuerpos. Esa es la honestidad de la que creo que la gente suele hablar tanto, nos suele comentar tanto después de la obra. Sí. Yo creo que parte un poco de ahí, ¿no? Además es curioso porque luego el texto sale de otra forma. Además sale bastante tarde, o sea, quiero decir. Sí. Entra bastante tarde el texto, el primer texto.
Claro, al final es un trabajo tan físico y te obliga a estar tan por dentro que las cosas transitan primero hasta que salen verbalmente. Entonces, a mí me gusta mucho cuando el texto sale, me gustan las escenas en las que hay texto porque sale de verdad. Porque ya ha habido un proceso interno, hay una relación real con la otra persona, entonces el texto no estás pensando en el texto, está... Lo bonitas porque tiene que salir en ese momento y porque... Y además hay una parte que nos soltamos como toda la mierda entre los 4 y cada día, depende de cómo hemos llegado a ese punto, sale muy diferente, muy diferente. Claro. Pero sale porque sale de esa verdad de cuál es el viaje que hemos llevado hasta llegar a ese punto. Y es como... Sí. Qué maravilla, se nota que estáis súper conectados, que estáis presentes, que os escucháis de verdad. Eso es súper importante. A diferencia de muchas... Yo he visto mucho teatro físico, ¿no? Yo vengo un poquito, quizás, mis raíces, por así llamarlo. A mí no me gusta llamarlo teatro físico, ¿no? Porque es más que eso, obviamente. Pero bueno, vale. Y a menudo me ha sucedido de ver obras de puro movimiento, de pura coreografía, pero además como bastante mecánico, ¿no? Como bastante de cosas increíbles a nivel físico, atletas extraordinarios, pero como se quedaba frío, se quedaba como separado de yo como público, no lo sentía llegar. Mientras que el vuestro, por ser así, llega muchísimo. Se nota que no solo es importante la parte de estructura, de coreografía, de técnica, sino que, vamos, que se nota que estáis de verdad escuchando uno al otro todo el tiempo, estáis ahí dándolo todo, es muy vivo. Esta obra está muy viva. Estáis muy vivos en el escenario. ¿Hasta cuándo tenemos la posibilidad de ver la obra? Pues de momento tenemos 3 funciones, el viernes 24 de mayo a las 9:30 y el domingo 9:30 de junio a las 8:30. 8. En el Corral de Lope. En el Corral de Lope. Esto ha sido el estreno, ha sido la primera ronda, digamos, y pues no, esto merece que viva, chicos. Sí. Así que darle caña, por favor. Claro que será sí. muy guay seguirla rodando y seguir investigando y en un tiempo decir, jolín, ¿cómo empezamos, no? ¿Y dónde estamos ahora? Pues igual que nos ha pasado... Tenemos gente que ha venido en la primera función y ha venido ahora en las últimas y ha dicho, wow. Mucho cambio. Yo tengo un montón de ganas de verla, cómo la vamos a desarrollar en otros espacios diferentes. Eso es muy interesante. El espacio en el que estamos es muy complicado porque es muy pequeñito. Es pequeño. Y de altura incluso, Seb y yo, que tenemos buena altura, muchas veces estamos aquí y no tenemos todo el rango de movimiento que nos gustaría. De posibilidades de movimiento, claro. Además nos gustaría investigar, que esto lo propuso Fede, el tema la italiana, cargarnos un poco. Sí, la predisposición. Investigar un poquito por ahí, porque... Cambiar la posición del espacio, del público, puede estar muy de guay. vosotros. Entonces eso queremos seguir investigando. Pero también es verdad que cambiará mucho, porque por ejemplo, ayer también mucha gente decía que era hermoso, muchos movimientos que tenemos muy pequeñitos, que aquí se aprecian, porque es una sala pequeña. Si nos ponemos en una sala grande, todos estos movimientos cambiará completamente, porque que yo te haga así, en un espacio grande es como, ¿qué está haciendo? Bueno, pero ojo, depende del foco que le consigamos dar y eso se puede... Bien, seguiráis desarrollando la obra. Genial, bien, perfecto. ¿Queréis decir algo más? Los invitamos a todos a ver la obra. Que vengan a ver la obra. Sí. Ir a ver la obra, por favor, merece mucho la pena. Besos. Besos. Sí, bueno, y también que aquí este señor también... Sí. También nos ha ayudado en muchas cosas. No ha dicho nada, yo creo que por educación, pero hola, o sea... Nos está ayudando mucho. Yo he echado un cambio, yo le estoy yendo a entrenar. Mucho la obra. Nos entrena antes de las funciones, nos ayuda con propuestas desde fuera y cositas. La caña. Sí, pero bueno, a ver si... Muchas gracias. Yo estaré encantado de las veces que pueda ir a echaros un ojo, a entrenar un poquito antes de es muy los ensayos y todo. Yo estoy enamorado de este proyecto, así que
Seguimos, claro que sí. Alright. Ok, Seguimos. y eso, que muchísimas gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Seguir dándole caña, chicos, porque de verdad merece la pena. Ok, muy bien. Gracias, chicos, muchas gracias a ustedes. Así que, besos. ¡Besos! Genial.